estudiando el Evangelio escrito por el apóstol Juan, haciendo un análisis de lo que viene aquí en la bendita palabra de Dios. La riqueza más grande que puede tener el ser humano es el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que es la sabiduría más grande que puede haber en la tierra a través de todos los años. Y es algo inagotable como sabiduría, es algo inagotable como riqueza. Y es algo que a todos los que estudiamos la palabra de Dios nos llena, nos nutre, nos da tanto gozo, tanta alegría. Estamos viendo Jesús limpia el templo y lo estamos viendo a través de la pregunta ¿cuál fue el propósito? Y lo primero que vimos que el propósito es para que se cumpla el mandamiento divino en cuanto a lo que se debe de hacer en el templo de Dios. Y luego vimos también parte de lo que es el propósito de Dios, ahí en el versículo 14 al versículo 16. Y hoy veremos el versículo 17. El propósito es dar cumplimiento a la palabra de Dios. Del versículo 14 al versículo 16 vimos ahí, el propósito es enseñar lo que no se debe de hacer en el templo de Dios. Y ya hemos visto que el templo de Dios hoy en la actualidad es espiritual, no es algo físico. Y estamos analizando, el propósito es dar el cumplimiento a la palabra de Dios. Y el cumplimiento es establecer una casa para Dios con oportunidad para todos. Dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El cumplimiento es establecer una casa de Dios con oportunidad para todos, ya no con ese liderazgo que se había por parte de los fariseos, que imponían condiciones y que ellos se sentían superiores y que hacían lo que les daba su manera de ver las cosas, su gusto de ver las cosas. Quitaban o prohibían que alguien entrase a lo que es a lo que era el templo para el asunto de la adoración, del sacrificio. Y había muchas cosas que los líderes fariseos, los principales sacerdotes hacían. No se aceptaba al gentil. Y uno de los propósitos es establecer una casa de Dios, pero que sea con oportunidad para todos. Por eso también dice ahí la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, ya no nada más para el judío racial, sino mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí mismo también está diciendo el Señor Jesucristo a los principales sacerdotes y a los líderes lo que estaban haciendo ellos con la casa de Dios, con la morada de Dios. Le habían hecho cueva de ladrones. Pero ese es el propósito. Por eso estamos analizando ahí en Juan, que dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Porque Jesucristo vino eso, vino a establecer una morada para Dios, una casa para Dios, pero que todos tuviésemos oportunidad de edificar o de ser parte de esa morada, como hoy lo somos, de acuerdo al texto de la carta de Pablo a los Efesios, de acuerdo al texto de la carta de Pedro, que estamos edificados para templo espiritual, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También dice Isaías, capítulo 56, Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice la Biblia ahí, dice lo que leímos en Marcos, pero aquí fue como una profecía, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, en cada rincón del planeta, todos los seres humanos tenemos oportunidad por medio de Jesucristo, por eso Él vino a limpiar, a purificar el templo. Él vino a eso para darnos oportunidad de también ser parte de esa morada, de edificarle el templo sagrado a Dios para que Dios more en nosotros. Por eso dice
Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois morada de Dios? Y otro de los asuntos es, el propósito es dar cumplimiento a la palabra de Dios. El cumplimiento es establecer una casa para Dios. Con quien manda es algo divino, es decir, con dirigencia divina, ya quitando todo el liderazgo humano, ya quitando, digamos, puestos humanos. Ya no hay nadie en la casa espiritual de Dios, ya no hay nadie terrenalmente ni humanamente que gobierne ahí, en esa casa, en ese templo de Dios, en el que vino a establecer Jesucristo, de acuerdo a la Biblia. Porque ese fue el propósito. Por ello Jesús vino y limpia el templo, purifica el templo y establece una dirigencia divina. Es decir, todo lo que se lleve a cabo en el templo espiritual de Dios en la actualidad es dirigencia divina, porque somos guiados por el Espíritu Santo, porque somos guiados por los mandamientos de Dios, porque somos guiados por la propia palabra de Dios, porque somos guiados por Jesucristo. Y aquí en la palabra de Dios encontramos lo que debemos de hacer en cuanto a la adoración a Dios. Si algo no está escrito en la palabra de Dios, entonces no se debe de hacer. Aquí encontramos lo que se hace, se ora. Aquí encontramos que se participa de la comunión. Aquí encontramos que se va a participar de las ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya no es con el diezmo, sino es con las ofrendas. Y se hace la comunión con Jesucristo como un cordero que fue inmolado, un sacrificio hecho una vez y para siempre, y no se tiene que volver a hacer ese sacrificio, porque Jesucristo ya lo hizo, dice Hebreos, una vez y para siempre. Encontramos los cantos, pero no encontramos la música. Así que cantamos, oramos, hacemos la comunión, también ofrendamos y también escuchamos el mensaje de la palabra, porque reunidos los apóstoles, Pablo les enseñaba, dice la Biblia. Y todo eso lo encontramos aquí, es decir, la propia palabra de Dios, donde está inmerso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el que va guiando a todos los que pertenecemos a este templo. Y ese fue el propósito, dar cumplimiento. El cumplimiento es establecer una casa sin dirigencia humana, porque el hombre es dado a equivocarse, el hombre es dado a elevarse, a que se llene de soberbia, el hombre es dado al engreimiento y luego se siente con mucho poder. No, quien manda en el templo espiritual de Dios en la actualidad es el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. El templo espiritual es la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, en la cabeza están las órdenes, los mandamientos, lo que se tiene que hacer. Y ese es Jesucristo. El cumplimiento también es establecer una casa para Dios pura, sin que sea cueva de ladrones, sin que se tenga que comercializar, sin que se tenga que poner como condición algo humanamente. Las únicas condiciones las pone la palabra de Dios. Ser bautizados para perdón de pecados, un arrepentimiento, ser bautizados para perdón de pecados, y luego al final del capítulo 2 de Hechos dice, y el Señor y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Solamente de esa manera podemos ser parte del templo espiritual de Dios, arrepintiéndonos, bautizándonos para perdón de pecados y recibiendo el Espíritu Santo. Un bautismo bíblico. El cumplimiento establece una casa de Dios, para Dios, pura. Y solamente lo puede hacer, quien puede dar la pureza es la sangre preciosa del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que puede traer pureza, porque solamente a través de su sangre se recibe el perdón de pecados. Y si se recibe el perdón de pecados, entonces se está limpio, se está puro y se pertenece ahí. Aparte, Jesucristo estableció una iglesia pura y santa, sin mancha, dice la Biblia en Efesios. Así la dejó establecida el Señor Jesucristo, que la iglesia, en este caso, representa el templo espiritual de Dios. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 26, 27. Ese es el propósito, que se cumpla con la palabra de Dios. Y para ello, para que se cumpla el establecer una casa pura para Dios, pues por ello fue consumido el Señor físicamente, humanamente. Por eso dice, el celo de su casa me consume, porque fue consumido, o sea, murió físicamente Jesús
derramó toda su sangre para que a través de su sangre, como un cordero que fue llevado al matadero, derramó toda su sangre, santificar y purificar el templo espiritual de Dios. Por eso leímos ahí que está escrito que el celo de tu casa me consume, porque físicamente, humanamente fue consumido el Señor Jesucristo para dar cumplimiento de presentar el templo de Dios, o lo que es la iglesia de Cristo, pura y sin mancha. Y ese es el cumplimiento y ese es el propósito, dar cumplimiento a la palabra de Dios. Dios les bendiga.